Título de la lección: Pedro y la roca. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Llegado el tiempo, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho en manos de los dirigentes religiosos de ese tiempo, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús tenía que morir. Al afrontar la muerte en la cruz, Jesús oró: «Ahora está turbada mi alma. ¿Acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado hasta aquí». Este era el plan divino como un misterio para nosotros, ideado en la mente de Dios mucho antes de la creación. Por eso Jesús dijo que era necesario que afrontara todas estas cosas. Dada la naturaleza de Dios, la santidad de la ley y la realidad del libre albedrío, su muerte era la única manera en la que la humanidad podría salvarse de la penalidad de la transgresión. Ahora vemos más de la historia de Jesús, aunque nos concentraremos en Pedro y el modo en que respondió al ministerio de Jesús mientras se acercaba a su muerte por nosotros. Imagina lo que debió de haber significado para Pedro. Había estado con Jesús casi desde el principio. Presenciar un evento increíble tras otro: curaciones, expulsión de demonios, alimentación de multitudes, enseñanzas sorprendentes, control sobre la naturaleza, resurrección de muertos y el caminar junto con él sobre el agua. Jesús era Dios en carne humana y vivió y ministró a la humanidad en la carne. Por eso, sus discípulos habrán tenido muchas experiencias espectaculares y preguntas inquietantes. En el capítulo 16, Jesús les pregunta acerca de quién decía la gente que Él era realmente. La declaración de Pedro acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es uno de los temas más significativos en todas las Escrituras. Pedro lo llamó el Cristo, el ungido. Lo confesó como el Mesías prometido, el que había venido en cumplimiento de las promesas del pacto hecho a Abraham y luego a Israel. Además, Pedro proclamó a Jesús como el Cristo en la región de Cesarea de Filipo. Esta era una región mayormente no judía. En días anteriores, Pedro había visto a Jesús ocuparse no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Con la ayuda del Espíritu Santo, Pedro reconoció que Jesús era alguien mucho mayor que un profeta, como otros sugerían. Su ministerio se extendía mucho más allá del que Juan el Bautista había hecho, del de Elías o el de Jeremías. En realidad abarcaba toda la humanidad. Por eso Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, mostrando su identificación personal con los seres humanos. Pedro todavía tenía mucho que aprender acerca de Jesús y de la plenitud y universalidad de lo que había venido a ser. Jesús ha hecho en tu vida mucho más que podrías usar para testificar a otros en una manera que puedas tú mismo mantener tu fe viva y aumentarla. Yo lo he comprobado en mi propia vida. Después de la confesión de Pedro hacia Jesús, ¿qué le contestó Jesús? La frase sobre esta roca ha sido controversial en la iglesia cristiana. Muchos piensan que la roca se refería a Pedro. En realidad, el nombre de Pedro significa piedra. El contexto señala que Jesús se refería a su confesión de fe de Pedro en Jesús como Mesías, como Salvador. Esta confesión de Pedro sería el cimiento para construir o fundamento para la iglesia primitiva a través de toda la historia humana. La Iglesia Católica interpreta la roca como Pedro mismo, alegando que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, los cristianos evangelistas, con buena razón, rechazan esta interpretación. El peso del contexto bíblico da la evidencia y se inclina claramente en favor de la idea de que la roca es Cristo mismo y no Pedro. Y por cierto que Pedro significa guijarro, piedra del camino, y no peñasco o roca firme para construir. Además, y primero de todo, Pedro en algunos de sus escritos o epístolas o cartas se refiere a Jesús y no a sí mismo, con imágenes de rocas. Vea por usted mismo Hechos capítulo 4, versos del 8 en adelante, y primera carta de Pedro, capítulo 2, de los versículos 4 en adelante. Segundo, en toda la Biblia se encuentra la imagen de Dios y de Cristo como una roca, como el seguro fundamento de la fe, en contraste a los humanos, a los cuales se les describe como débiles y no confiables, como piedras volubles del camino,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No confíen en los príncipes ni en seres humanos, porque no hay en ellos salvación. Jesús dijo. Además, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había dentro del hombre, y Él por seguro sabía lo que había dentro de Pedro. ¿Quiere más evidencias? Lea primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 4, Mateo 7, 24 y Efesios 2, 20. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malvados. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Estaban edificados y cimentados sobre la roca de su fortaleza. No podían ser derribados. En nuestra historia y en la mayoría de líderes actuales se refleja la triste realidad de confiar en la falibilidad y debilidad de los seres humanos. Ser realista me ayuda a depender solamente de la roca, el firme fundamento de la iglesia y mi fe. No nos llamamos iglesia petriana de Pedro, sino cristiana de Cristo Jesús. En el capítulo 16, versos 21 en adelante, Jesús le habló duramente a Pedro. El problema de Pedro no era que estaba tratando de proteger a Jesús, sino que estaba tratando de manipular a Jesús. Ya no lo estaba siguiendo, sino que le estaba diciendo a Jesús que lo siguiera a él. Jesús entonces le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque como Satanás mismo en el desierto, Pedro había llegado a ser una amenaza para la misión de Cristo. Marcos 8:33 nota que durante este intercambio de palabras Jesús se volvió y miró a sus discípulos. Él había venido para salvarlos. ¿No sería tentado a hacer otra cosa o cambiar? Ciertamente no, y menos por uno de sus propios discípulos, sin importar cuán bien intencionado ese discípulo pensara que estaba obrando. Pedro, como muchos cristianos volubles, usan la religión para manipular a los demás hacia sus propios intereses egoístas. En este sentido, Pedro no era tan diferente de otro discípulo, Judas, que trataba de manejar a Jesús y de ejecutar sus propios planes según lo que él pensaba que el Mesías debería de ser. Pero a diferencia de Judas, Pedro se arrepintió profundamente y estuvo dispuesto a ser disciplinado y perdonado. También Jesús afirmó: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa la hallará. Pedro y los discípulos estaban aprendiendo gradualmente lo que es la verdadera fe. La verdadera fe no es la experiencia entusiasta de perseguir lo que más quieres. En el pasado, muchos hemos tenido que dejar de lado nuestros sueños más acariciados, pero que se oponían a la voluntad divina y sus mandamientos para nosotros. Mucho se perdió a fin de seguir a Jesús. Tal vez en ese momento parecieron muy importantes y dolorosos, pero ahora, mirando hacia atrás, realmente valió la pena. En el capítulo 17, desde el verso 1 en adelante, nos habla de la transfiguración de Cristo y hablando con alguien más. Jesús había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en soledad. Nadie entendía su misión. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús, no ángeles sino hombres, Moisés y Elías, que habían soportado sufrimientos y tristezas, y ellos podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Habían sido colaboradores de Cristo, habían compartido su anhelo de salvar a los hombres. Ellos, escogidos antes que cualquier ángel que rodeaba el trono de Dios, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos y para consolarlo con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de su entrevista. Cuán fascinante es que Jesús, el Hijo de Dios, en su humanidad, tuviera la necesidad de consuelo y ánimo de estos hombres, quienes tuvieron su propia cuota de sufrimiento y desánimo. Lucas registra que ellos hablaron con él acerca de su partida que iba Jesús a llevar a cabo en Jerusalén. Es una evidencia más de que la muerte de Jesús era necesaria para la salvación de la humanidad. Con tanto en juego, no es extraño que el cielo viera la necesidad y los enviara para dar ánimo. Además, sumado a todo lo que ellos ya habían visto y oído, Pedro, Santiago y Juan tuvieron aún más razones para creer.
La voz que salió de la nube ciertamente debió ser animadora para ellos, luego de que vencieron su temor inicial. También, qué revelador es que Mateo diga que Jesús se acercó y los tocó y le dijo: levantaos y no temáis. Aún en medio de todo lo que él estaba por afrontar, Jesús consuela y anima a sus discípulos. No importa quién eres o cuán fuerte eres o cómo es tu fe y tu compromiso, en algún momento todos necesitamos que nos animen. Anima a sí mismo a quien veas que necesita ánimo ahora mismo. En el capítulo 17 se relata que todos los judíos pagaran el impuesto, pero los relacionados con el templo, los sacerdotes, los levitas y los rabinos estaban exentos. Así, esta pregunta acerca de si Jesús había pagado el impuesto del templo era también un desafío a su ministerio. Pedro perdió una oportunidad de testificar en esta ocasión acerca de la autoridad absoluta de Cristo. Por su respuesta al cobrador de que Jesús pagaría el tributo, sancionó virtualmente el falso concepto que estaban tratando de difundir entre los sacerdotes y gobernantes. Si los sacerdotes y los levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón aquel quien el templo era la casa de su Padre. Podemos aprender mucho de la respuesta de Jesús a Pedro. En lugar de humillarlo, Jesús suavemente le explica su error. Aún más, Jesús se adapta al camino que Pedro había tomado de una manera muy creativa. En vez de sencillamente pagar del tributo y con ello reconocer su obligación de hacerlo, le pidió a Pedro que fuera a pescar y que el dinero vendría de otra parte, de la boca de un pez. El milagro era una demostración para todos de la autoridad de Jesús, no solo sobre el templo, sino también sobre toda la creación. Desde un punto de vista humano, ¿podemos siquiera comenzar a comprender cómo pudo Jesús haber realizado este milagro? De todas las cosas que Pedro había visto, puedes imaginarte lo que debió de haber pensado cuando arrojó el hilo para pescar y capturó su primer pez y encontró la cantidad exacta que necesitaban para pagar el tributo del templo. Aunque no había necesidad de que Jesús y sus discípulos pagaran, de todas maneras Jesús hizo que lo pagaran a fin de evitar una controversia innecesaria. ¿De qué forma podemos aprender a reducir situaciones agudas, especialmente sobre cosas que no son absolutas, a fin de evitar conflictos innecesarios? En la historia del dinero dentro del pez con la moneda, es solo un ejemplo de lo que puede hacer Jesús por nosotros. Él sana enfermos, da vista a ciegos, resucita a muertos, alimenta a los hambrientos. Él es Dios de toda la naturaleza, relatado en toda la Biblia. Nuestra existencia, aunque mucho más pequeña que el universo o el cosmos visible, es una manifestación asombrosa del poder de nuestro Dios. Si Él pudo crear galaxias y planetas, una moneda específica en la boca de un pez no es nada. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. El informe de Mateo nos lleva a contemplar cuán grande y admirable es el amor divino y su condescendencia a todo ser humano, pero que se agrada de los que le reconocen en sus obras de amor y en sus fieles seguidores que imitan sus actos de misericordia hacia otros más necesitados. Gracias porque a través de Jesús somos transformados día a día por medio de las buenas decisiones que hacemos y que van matando poco a poco nuestro orgullo, lo único que nos podría separar de Dios y su salvación. Te deseo que hoy tomes las mejores decisiones y que descubras por ti mismo el misterio de esa bondad revelada en Jesús y que lo puedas ver ahora también en ti mismo cuando nos rindamos completamente a su voluntad. Que el Señor Jesús te bendiga. Hoy es el día especial. ¿Sabías que algún día iba a llegar? Esta es tu gran oportunidad. Llegar a conocer de veras a Jesús. Abre tu mente y tu corazón y dile: Señor, por favor entra en mi vida. Ayúdame a aceptar tu gran amor por mí y sálvame, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto más falta para llegar a nuestro verdadero hogar? Cansados todos de vacilar, esto no puede durar ya más. Sigamos a Cristo que llamó
y el mundo casi le olvidó. A Jesús el Hijo de Dios, las puertas del cielo nos abrió. Cuánto más falta para llegar, cansados nuestros pies ya están. En el camino hay que luchar y no dejarnos desanimar. La hora cercana ya está, en que Cristo ha de regresar y todo el mundo le verá. Todos sus hijos con él se irán. Cuanto más le harás esperar. Tiempo atrás a buscar, vino para llevarte al eterno hogar. Cuanto más, ríndele tu pesar. Él te quiere ayudar, sus brazos abiertos por ti aún están. Cuanto más falta para llegar a Jesús, ven ya sin tardar. Su corazón abierto está y esperando por ti aquí va. Su gracia bendita salvará, la misma que vida hoy te da. En el camino hoy entrarás y listo al cielo tú te verás. Cuanto más falta para llegar, esta es tu oportunidad. ¿Sabías que podría suceder el encuentro esperado con Él? Temprano no fue, pero hoy será. Aunque tarde va a suceder, el tiempo se acabará y tú a casa al fin llegarás. Cuanto más le harás esperar. Tiempo atrás a buscar, vino para llevarte al eterno hogar. Cuanto más, ríndele tu pesar. Él te quiere ayudar, sus brazos abiertos por ti aún